¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a iniciar la clase. Como ustedes saben muy bien, estamos en el tema de la investigación documental. Y el día de hoy vamos a ver el tema de el cronograma. Como su nombre lo indica, es técnicamente, palabras más, palabras menos, es la organización de las actividades que vas a realizar en el proceso de tu investigación a través del tiempo. En nuestro ejemplo, nosotros vamos a ocupar 2 meses, ¿no? Que es el mes de mayo y el mes de junio. Y para ello ocupo precisamente una libreta, que es donde tengo mis anotaciones en cuanto a las actividades que vamos a realizar. Y también ocupo pues un calendario, ¿no? Porque a partir de ahí ya tengo que ver obviamente las fechas y qué es lo que vamos a hacer con respecto a pues a las clases, ¿sí? Eh, Vamos a utilizar un, una hoja de cálculo de estas que utilizamos, ¿verdad? Comúnmente en Excel, ¿sí? Donde tú ya sabes, creo que está de más decirte que para este nivel debes de saber ya algunos aspectos básicos de pues de esta plataforma o de esta herramienta, ¿no? Como, no sé, combinar celdas, cómo escribir de manera vertical, ¿no? Cómo ponerle color, el número de fuente, la tipología, ¿no? Tipografía que va a tener. En fin, todo ese tipo de temas ya debe estar superado y si no es así, te sugiero veas algún tutorial en donde te presente precisamente cómo hacer este tipo de acciones, porque te voy a presentar ya el esquema de digamos, de este procedimiento y pues lo único que vamos a hacer es ir llenando prácticamente nuestras celdas, ¿sale? Bien, voy a compartir pantalla ahora para que veas precisamente nuestra celda. Aquí está. Vamos a maximizar. Aquí lo tenemos. Bien. Ok. Tenemos aquí nuestras celdas, decíamos en el programa de Excel, ¿no? Tenemos nuestras filas y nuestras columnas. Hasta arriba, como ustedes ya observaron, pues está el tema de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Siempre, de acuerdo, vamos a tener el tema. En nuestro ejemplo es la contaminación del río Coatán en la zona urbana del municipio de Tapachula, Chiapas, México. Y abajo, en qué consiste esta dinámica, pues es el elaborar nuestro cronograma de actividades. Y como ya lo habíamos comentado, vamos a ocupar 2 meses, que esta vez sería el de mayo, y en este apartado vamos a poner junio, ¿sí? Y en las siguientes columnas de abajo, aquí voy a escribir que esta será, digamos, el título de toda esta columna, ¿verdad? Y en esta columna irán las actividades a realizar. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí estamos, sí, sabía yo, por eso es que no lo lograba bien. Ahí están las actividades que vamos a realizar. Bien, vamos a llenar primero nuestros meses, ¿sí? En algún momento vamos a ocupar algunos fines de semana, esto dependiendo de nuestra carga de trabajo. En otros momentos vamos a respetar fines de semana o días festivos. Acuérdense que, por ejemplo, en mayo tenemos el Día de las Madres, pues es que ese día, pues sí, hay que dejarlo ahí como que en blanco, porque hay que festejarlo, ¿no? Y nos vamos con el día 2 de mayo, estoy viendo aquí mi calendario, el día 2, perdón, 3, 4, 5, 6, y de ahí me salto al 9, voy a respetar este fin de semana, ¿verdad? Para preparar ahí el regalo de mamá, obviamente el 10 no lo pongo, 12, el día 13, de ahí me salto al día 16 por las cuestiones de fin de semana, 17, 18, 19, 20, de ahí me salto al 23, 24, 25, 26, perdón, 26, 27,
día 30. Trae 31, pero vamos a dejar este. Ok. Acuérdense que esto es una sugerencia, ¿no? Que evidentemente por los tiempos que estamos manejando, recordemos que nosotros los maestros nos guiamos del calendario de actividades que nos deja precisamente el área de control escolar a través de la Secretaría Académica. Y bueno, también tenemos fechas límites y también tenemos que hacer este tipo de actividades en cuanto al cronograma. Si es que esto sí es un ejemplo, y es una sugerencia, tú lo quieres ver así, pero bueno, pues te aconsejo pues que tomes estas fechas, ¿no? Bueno, y en mayo tendremos, perdón, en junio tenemos el día 1, 2, 3, 4. O sea, aquí no me voy aquí sí me voy de largo, ¿eh? En el ejemplo. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está. Aquí sí me voy de largo, no respeto fines de semana, ni días festivos, en fin. Incluso aquí también está el 5 de mayo, si ustedes observan, pero aquí son ajustes que ustedes pueden hacer, ¿no? Todo dependiendo de cómo se organicen o te organices dentro de las actividades que vas a realizar. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos aquí. Recuerda la contaminación del río Cuatán en la zona urbana del municipio de Tapachula, Chiapas, México, que es nuestro tema delimitado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo un programa de actividades. Luego viene los meses, mayo y junio, los meses que vamos a trabajar. Acuérdate que, por ejemplo, si fueran unas investigaciones mucho más complejas que va a requerir, no sé, un año entero, no sé, o incluso muchos años, evidentemente en cuanto a los tiempos van a irse ahí como que administrándose, ¿no? Esta es una investigación documental escolar, un informe de investigación escolar, así es que, pues sí, tenemos ahí, por ejemplo, algunos días, ¿no? Sin problema se puede hacer. Luego vienen los días que vamos a trabajar y aquí vienen lo que son las actividades, ¿sí? Dentro de las actividades hay fases. Primero está la fase, obviamente la fase de inicio, y es como les comentaba, aquí en esta fase de inicio, de sugerencia es escrito de forma vertical, y la fase de inicio consta de la elección del tema y delimitación. Elección del tema y delimitación, que en este caso, pues evidentemente ya lo tenemos, ¿verdad? Aquí está, ya elegimos el tema que es la contaminación y ya delimitamos. Lo describimos dentro de las actividades, pues porque igual se reúne en equipo, vemos detalles, si está bien, estamos todos de acuerdo, que ese tema es importante o si falta algún detalle en la delimitación, etcétera. También tenemos la fase, dentro de la fase de inicio, la investigación del marco teórico, ¿sí? Ponemos investigación del marco teórico. Ok. Sí te va a llevar más días, ¿verdad? Porque acuérdate que aquí es donde recabas toda la información y donde haces todo el esquema de tus fichas, ¿te acuerdas? Bueno, ¿y les parece si de una vez marcamos los tiempos? Por ejemplo, en el caso de elección del tema decíamos que nos va a llevar un día, ¿no? Dentro de nuestro ejemplo, ahí está. Nos va a llevar un día. Decimos que para la elección del tema y delimitación ocupamos el 2 de mayo, ¿sale? Bueno, para la investigación del marco teórico, como es mucha información que se tiene que recabar en la elaboración de fichas, etcétera, 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 pues sí, vamos a requerir no 1, ni 2, ni 3, vamos a hacer del 3 al 11 de abril. Del 3 al 11 de abril tenemos el tiempo suficiente en el equipo para hacer la investigación del marco teórico. Acuérdate que el marco teórico
no es solamente realizar estas fichas, ¿no? De cómo es que vas a recabar, cómo vas a organizarlo, sino ver la información desde muchos aspectos, desde el aspecto obviamente jurídico, el aspecto social, político, económico, religioso, bla, 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 todo el contexto, por eso se llama marco, ¿no? Tú tienes una foto, la foto es lo principal, y el marco, ¿sí? Es lo que le da soporte a esta investigación, ¿sí? Y esto también, algunos investigadores lo retoman, creo, como estado del arte, ¿no? Pero en este caso vamos a ocuparlo como la investigación del marco teórico. Para hacer la justificación, supongo que no hay mucho problema, que esa sería la siguiente actividad, pongamos la justificación. Bien. La justificación no hay problema y vamos a manejar un día. ¿Qué vamos a justificar? Bueno, ¿por qué estamos haciendo esta investigación y no otra? Bueno, voy a justificarme diciendo, bueno, esta investigación se está realizando, pues, para conocer el problema, porque está contaminado, para dar una probable solución, para pasar una materia, qué sé yo, estamos justificando la investigación, ¿sale? Poco a poco vamos a ir adentrándonos, digamos, en en, en la investigación. Luego nos vamos con los objetivos. Y los objetivos, para realizar los objetivos, también podemos utilizar el día 11, pero también tenemos 2 días, 2 días, ¿les parece? Ahí está, 11 y 12 de mayo para realizar los objetivos. Sí, hay que delimitar y hay que, digamos, saber diferenciar entre cuál es la justificación y cuál es el objetivo, es decir, cuál es mi meta, a dónde quiero llegar, o sea, dónde me veo dentro después de que digamos, hagamos la investigación, dónde quiero estar, ¿sale? Y dentro de la fase, como el último punto de la fase de inicio, están las hipótesis. ¿Sí? Acuérdate que la hipótesis es un supuesto, ¿no? De lo que tú creas de lo que se debe, porque está contaminados el río, ¿no? En fin. Y para armar esta hipótesis vamos a ocupar del día 12 al día 13, 2 días para armar las hipótesis. ¿Por qué hablo en plural, no en singular, cuando hablo hipótesis? Bueno, porque hay diferentes tipos de hipótesis, ¿no? Hipótesis principal, hipótesis secundaria, hipótesis nula, hipótesis bla, bla, bla. Hay muchísimos tipos de hipótesis. Es importante porque a través de las hipótesis se establecen lo que son las preguntas para tu instrumento, ¿no? Lo que cuando se hace en la investigación, pero poco a poco lo vamos a ver. Bueno, ya terminamos la fase de inicio, ahora nos vamos con la fase de método. Vamos a poner método, ¿sí? Esa es la fase, digamos, intermedia, la de la talacha, y es donde vamos a ir a la actividad propiamente dicha, ¿sí? Aquí tengo mi agenda y tengo gracias, y la primera actividad de del método, o la segunda fase, se llama identificación de la población de estudio. Entonces ponemos acá, identificación de la población de estudio, ¿sí? O sea, ¿dónde voy a investigar? Ya sé que dice acá, en la zona urbana, ¿sí? Donde pasa el río, pero hay muchas colonias, ¿verdad? Donde pasa el río, de la zona urbana hay muchísimas colonias, entonces ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a identificar qué colonias voy a investigar? Eso lo van a ustedes a determinar, ¿no? Ya sabemos que vamos a investigar qué colonias son las que colindan, ¿no? Con este río, ¿no? Y para hacer esta actividad tenemos desde el 16 de mayo, ¿sí? El 16 hasta el día 19, 6, 17, 18, 19. Sí, son muchos días. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que ir al lugar, si es que trabajamos en equipo, y verificar cuáles son las colonias más importantes en donde por ahí pasa el río, ¿sí? Y pues evidentemente tenemos que identificarlo.
¿sale? Después nos vamos a, dentro del método, a la selección de la muestra o también llamado muestreo. Escribimos selección de la muestra o muestreo, ¿sí? Ya sabemos, bueno, y para esto vamos a ocupar también desde el día 19, ejemplo, del 19, ahí estamos, hasta el 23 de mayo, ¿sí? La selección de la muestra es que de todas estas colonias que ya identificamos en nuestra población de estudio, entonces voy a hacer un muestreo, obviamente no voy a ocupar a todos los habitantes de estas colonias y de todas las colonias, sino que voy a ocupar, supongamos, voy a ocupar 10 habitantes por colonia, por lo menos las colonias más representativas, y de esos 10 voy a ocupar 5 mujeres y 5 hombres para que sea lo más homogéneo posible, en fin, todo eso lo van a diseñar, ¿no? Y para ello, evidentemente, van a ocupar estos 3 días, 19, 20 y 23 de mayo, ¿sí? Y ya sabemos cuál es tu método, como lo indica, ¿verdad? La actividad, o más bien la fase, ¿sí? Eh, para la siguiente actividad, que es el diseño de instrumentos. Diseño de instrumento. Todos sabemos pues, que es un instrumento, no es una herramienta, algo que nos ayuda a, ¿no? Bueno, pues el diseño de nuestro instrumento, que te voy a explicar en qué consiste, empieza el día 23, que al mismo tiempo en que estamos en el último día de la selección de muestra o muestreo, en ese mismo momento estamos haciendo lo que es el diseño de instrumento, y pues se va a llevar un buen rato porque nos va a ocupar del día 23 hasta el día 27, dice mi cronograma. Ahí estamos. ¿En qué consiste el diseño de instrumento? El instrumento es la encuesta, es decir, diseñar qué es lo que le voy a preguntar a esa población, a esas 10 personas, 10 hombres, 10 mujeres. ¿Qué les voy a preguntar? Aquí es importante, y lo vamos a ver más adelante, vaya, ¿cómo es que podemos hacer estas preguntas y no hacer preguntas obvias, ¿no? Como cuando nos dicen, no sé, por ejemplo, de repente hacen una encuesta y la primera pregunta dicen, ¿consideras que fumar es dañino para tu salud? Sí, no, no sé. Pues es obvio que es dañino para nuestra salud. No hay que hacer preguntas tan obvias, sino hay que abrir, ¿no? Nuestro esquema, pues a partir precisamente de las variables que vamos a trabajar posteriormente. De esas variables son las que nos van a determinar las mismas preguntas que vamos a utilizar en nuestro diseño de instrumento. El instrumento es el cuestionario, pues para que no nos hagamos aquí, para que no nos compliquemos, pues. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que digan, ¿consideras que la contaminación del río es malo para la sociedad? Por supuesto que es mala para la sociedad, tampoco podemos ser tan obvios, ¿no? Pero si preguntas, por ejemplo, ¿consideras que la falta de políticas públicas es la razón por la que se contamina el río? Entonces estamos hablando de una variable. La variable es la falta de políticas públicas, una variable. Otra variable puede ser, consideras que los desechos tóxicos de las fábricas es la razón por la cual se contamina más el río. O sea, sabemos que sí contamina, pero lo que no sabes es que si eso es lo que causa totalmente el problema. ¿Me explico? Entonces, sí son variables, ¿verdad? Y estas variables, que lo vamos a ver a través de un método que se llama Ishikawa, o diagrama de PES también, es donde vamos a determinar las preguntas para poder hacer nuestro instrumento, pues nuestros reactivos o nuestro cuestionario, como lo quieras hacer, ¿sí? También dentro del método están la recopilación y organización de datos. La recopilación y organización
de datos. Y esta actividad lo vamos a hacer desde el día 27. Aquí, acuérdense, también mientras estamos haciendo, todavía estamos diseñando nuestro instrumento y todo. Bueno, aquí ya dice que ya estamos, unos todavía están terminando el cuestionario, ¿no? O más bien preguntándole a la gente, ¿sí? Y en otro centro de operación ya están haciendo la recopilación de datos. Y esto lo vamos a ocupar desde el día 27 al 3 de junio, ¿sí? 2, 3, ahí está. Son muchos días. ¿Por qué muchos días? Porque aquí es la parte, digamos, medular del asunto, ¿no? Ya tengo todo el bonche de datos, hay una tabla por ahí, hay un esquema importante que más adelante les voy a explicar en qué consiste, ¿no? En donde se trata, pues, de que todo lo cuantitativo, más bien todo lo cualitativo, se convierta en cuantitativo, ¿no? Por eso son preguntas cerradas dentro de nuestro instrumento de trabajo, ¿no? Nuestras preguntas es sí, no, no sé, sí, no, tal vez, ¿me explico? O sea, no son preguntas abiertas, no es algo así como, ¿qué piensas sobre la contaminación del río? O sea, ¿por qué? Porque obviamente se llama preguntas abiertas, tú sabes, porque la persona que te va a responder, pues vaya, es muy subjetivo, ¿no? Vaya, va a explicar mucho y todo eso, ¿cómo lo puedes contabilizar? No se puede contabilizar. En cambio, un sí, no, ¿por qué? Sí se puede contabilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de 100 encuestados, no sé, 30 dijeron que sí, 50 dijeron que no, y el resto dijo que no sabe. Entonces, ya hay un número, ¿me explico? Y al haber un número, evidentemente ya hay gráficas. Y al haber gráficas, ya hay representación de gráficas y así te vas. ¿Me explico? Entonces es importante recabar esa información. ¿Sí? Yo te voy a explicar en un video posterior a este. Y por eso tenemos muchos días. Tenemos desde el 27 hasta el 3 de junio para poder hacer toda esta recopilación. Para ello ya terminé, ¿se acuerdan? Todo mi diseño de instrumento obviamente la elaboración de la encuesta, ¿verdad? Ya la terminé, ahora la estoy recabando, la estoy, digamos, concentrando pues en un registro, ¿no? Y como último paso de la fase de método está el análisis o interpretación de resultados. Análisis o interpretación de resultados. Ahí está. Análisis o interpretación de resultados. Para este tipo en esta actividad ocupo desde el día 4, perdón, hasta el día 7 de junio. 4, 5, 6, 7 de junio. Ahí está. Estos días los voy a ocupar para, dice, interpretar esos resultados. ¿Sí? ¿Qué es la interpretación de resultados? Ya hicimos el instrumento, ya aplicamos las encuestas, ya las concentré en los datos, ya los concentré, pues, ¿sí? Ya los grafiqué, ahora voy a interpretar esas gráficas, ¿no? Por ejemplo, del 100% de los encuestados, el 30% comentó que una de las principales, no sé, causas del problema de la contaminación del río en la zona urbana es el alto índice de desechos tóxicos. O sea, estás interpretando, no es todo lo que estás diciendo, no lo comentas porque se te ocurrió, sino estás interpretando esas gráficas, estás interpretando esos datos que te dio obviamente el resultado de tu investigación. ¿Me explico? Entonces es importante. Aquí no cabe lo subjetivo, no es lo que tú creas como investigador, sino es lo que te arroja técnicamente la investigación. Es importante que lo tengas en mente. Arriba, por ejemplo, cuando escribiste o diseñaste la hipótesis de tu investigación, tú
supusiste quizá que el problema de la contaminación sea, no sé, la causa de la contaminación sea esa, ¿no? La que tú quieras. Pero cuando, digamos, concluiste la investigación y no es eso lo que realmente pusiste, no es que tu hipótesis esté mal, no, la hipótesis está bien, simplemente que no coincide con el verdadero, la verdadera causa, ¿no? ¿Cuál es la verdadera causa? Lo que te arroje técnicamente tu investigación. Y eso es inamovible, es decir, si tú pensaste que la principal causa era porque había muchas empresas que arrojaban sus productos tóxicos, por decir así, al río, pero cuando haces tu investigación resulta que no, resulta que, no sé, la gente es la que contaminamos ese río porque tiramos la basura a la fuente y bueno, pues esa es la causa, ni modo, ¿no? O sea, ya no es, ahora sí que una cuestión personal, ¿no? Ya es un tema de investigación propiamente, ¿no? Y ya para concluir, entramos a la fase final. Fase final. ¿Sí? Y dentro de la fase final, eh, tenemos como primera actividad la organización de fuentes de información. La organización de fuentes de información. ¿Se acuerdan de las fichas? Bueno, pues aquí es donde, ¿no? Aquí es donde vamos a establecer ya nuestras fichas, acudimos a nuestras fichas para poder plantear nuestra bibliografía y todo lo que tenga que ver con nuestra fuente, nuestros documentos, por eso se llama el tema principal de esta clase es la investigación documental, ¿sale? Incluso posteriormente vamos a utilizar, decíamos, otro programa, otro video para mostrarles a ustedes cómo se cita o bien cómo se hacen las famosas fichas a partir de este sistema APA, pero de manera digital, es decir, ya en su computador. Bueno, para esta organización de fuentes de información voy a ocupar del día 8 de junio, está aquí, del día 8 de junio al día 10, 8, 9 y 10. Son 3 días que vamos a estar recopilando la información que ya hicimos, ¿sí? Y sacando de dónde saqué toda esta información y lo vamos a organizar. Evidentemente, dentro del proceso final también estará el tema de la revisión. La revisión de ortografía. Importante la revisión de ortografía. Evidentemente, se supone que el docente es el que va a determinar a través de los parámetros para calificar, pero ustedes como equipo tienen que también verificar esta fase final, ¿no? De que todo esté bien, que no vayan a haber, no existan palabras que se vayan a confundir con otras. Recuerda que pueden haber muchas palabras científicas, muchas palabras técnicas que evidentemente tienen que comprender y tienen que saber y que se esté bien especificado. Y para ello, evidentemente, solamente ocupo pues 2 días, ¿no? Ahí está. 2 días para la revisión de ortografía de ustedes, no del maestro de ustedes, ¿sí? Vamos ahora con, en la fase final, el maquetado. Maquetado. ¿Qué es el maquetado? Bien, en el ámbito de la bibliografía, nosotros, por ejemplo, cuando se va a publicar un libro, ¿no? Pues necesitan un maquetado. ¿Qué es esto? Pues es la forma estructural dentro de un dispositivo como Word o cualquier otra. De hecho, ya hay, imagino yo, algunas aplicaciones para poder, o más bien formatos para maquetado, en donde se presentan ya de manera sistemática, digámoslo así, la presentación de tu trabajo, ¿no? Es decir, desde el número de letra, desde tipo de fuente, desde el tamaño de la hoja, los márgenes, en fin, todo ese tipo de temas, a eso se le llama maquetado, ¿no? En este caso es lo que tú vas a revisar, ¿no? Que todas las fuentes sean del mismo, que si vas a anexar algún tipo de información gráfica, que veas que lleva su pie de foto, en fin, todo ese tipo de situaciones se le llama, que tenga un orden, pues ya dentro de la presentación. Y evidentemente ya para concluir,
la entrega. ¿Sí? Perdón, el maquetado me faltó diseñarlo acá en el tiempo, y para el maquetado ocupo 2 días. 2 días, y la entrega será el día, según lo establece mi cronograma, el día 13 de junio. Ahí está. Este es el cronograma o el ejemplo de cronogramas de actividades, ¿sí? Que indica el tema, la actividad, las actividades a realizar con sus 3 fases específicas y el tiempo en que tú vas a realizar toda la investigación, desde la elección del tema y delimitación hasta la entrega del proyecto. Cabe señalar que aquí va a depender del método que tú vayas a utilizar o el tipo de investigación que vayas a realizar. Va a cambiar las actividades a partir de eso, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una investigación documental, de un informe de investigación documental escolar, ¿verdad? Insisto, si es una investigación muy profunda, muy a fondo, en donde tienes que, no solamente vas a conocer tal vez las probables causas, sino más bien las probables soluciones al problema, bueno, pues evidentemente ocupas más tiempo, ¿no? Y ocupas más actividades, y ocupas más personal, y ocupas más de todo, ¿no? Entonces, todo esto va a depender, insisto, de el tipo de investigación. Pero para nuestra investigación, para lo que se va a realizar, ocupamos simple y sencillamente esto, ¿ya? Ahora, ¿te puede servir esto para otras asignaturas? Por supuesto que sí, ¿no? Que la maestra de metodología, el maestro de metodología, la maestra de, no sé, filosofía, de derecho, X, Y, Z, te pide una investigación muy particular, muy a fondo. Yo te sugiero que utilices este cronograma, que insisto, ¿sí? Las actividades pueden cambiar dependiendo del tipo de investigación que tú vayas a hacer, ¿sí? Pero técnicamente este es, digamos, el formato, entre comillas, de lo que se sugiere para realizar tu cronograma de actividades. Bueno, esta es, esta es la clase. Más adelante vamos a especificarnos bien cómo se lleva cada uno de los puntos, como como ya les había comentado, pero espero que no tengan dudas. Que tengan buen día juntos.